El grito de Helena resonó por toda la casa, de 3 plantas, ubicada en el barrio de Salamanca, Madrid. Su voz, normalmente templada y serena, había alcanzado un tono que sus vecinos del exclusivo conjunto residencial no acostumbraban a escuchar. Eran las 14:47 de un jueves común de noviembre, cuando el otoño madrileño había ya despojado los árboles de la calle Velázquez de sus últimas hojas doradas. Helena, de 45 años, con el cabello castaño perfectamente peinado y vistiendo un conjunto de Zara que le costó 122 euros, estaba de pie en mitad del salón, con la mano extendida en dirección a su hijo André, quien en ese momento tenía 25 años recién cumplidos, hace apenas 4 meses. El muchacho, que había heredado los ojos claros de su padre Eduardo, estaba arrodillado frente a la mesa de café de mármol blanco italiano, intentando guardar algo apresuradamente en su mochila de tela vaquera azul marino. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos cambiaría para siempre la estructura de aquella familia que vivía en aquella casa desde hace 17 años. Helena, quien ese día había salido de su trabajo en la clínica privada Quirón Salud, Media Torta, donde se desempeña como enfermera supervisora, había llegado a casa más temprano de lo habitual debido a una cita médica cancelada. Su intención era simplemente preparar algo para la comida de su marido Eduardo, que llegaría en 2 horas desde su despacho de abogado, ubicado en el Paseo de la Castellana. Lo que encontró fue algo que la paralizó en seco. Su hijo no estaba estudiando como pretendía durante aquella semana. Tampoco estaba en videollamadas con sus compañeros de la Universidad Autónoma, donde aparentemente cursaba el 3er año de su carrera en ingeniería informática. En cambio, lo que Helena presenció fue su hijo apresuradamente ocultando algo dentro de aquella mochila que ella había reconocido de inmediato. Era la misma mochila que su esposo Eduardo le había regalado hace poco más de un año, cuando André cumplió 24 años. Se trataba de una mochila de marca importada de Italia, de esas que costaban más de 300 euros. El precio no importaba en ese momento. Lo importante era que Helena había visto algo que no debería haber visto durante aquellos 25 años de vida de su hijo. Helena había experimentado todos los momentos cruciales que una madre experimenta. Sus primeros pasos en el Parque del Retiro, cuando tenía apenas 18 meses. Su primer día de primaria en el colegio Nuestra Señora del Pilar. Sus lágrimas cuando suspendió su primer examen de matemáticas en 3er curso de la educación secundaria obligatoria. Su alegría cuando fue aceptado en la Universidad Autónoma. Pero nada, absolutamente nada, de eso la había preparado para este momento. Helena estaba blanca como la pared de su salón, que había sido repintada hace solamente 3 meses por los pintores de la empresa Pintervax, que Eduardo había contactado personalmente. Su voz, cuando gritó aquellas palabras, no sonaba como la suya propia. Sonaba como la voz de una mujer desesperada, asustada, traicionada. «Pare con esto inmediatamente», fueron exactamente las palabras que salieron de su boca, y aunque ella no sabía exactamente qué era lo que hijo estaba guardando algo en su instinto materno de 45 años, le gritaba que era algo malo, algo muy... André levantó la vista hacia su madre, y en ese instante, Helena pudo ver el miedo en los ojos de su hijo, el mismo miedo que ella sentía en ese momento. Luego, ella hizo algo que un momento antes no habría imaginado que haría, con determinación que solo una madre desesperada puede invocar. Se acercó rápidamente hacia donde estaba su hijo, extendió su brazo y le arrebató la mochila de las manos. André intentó resistirse, pero la sorpresa lo dejó paralizado por apenas 2 segundos, y eso fue suficiente. La mochila ahora estaba en manos de Helena. En ese instante, cuando ella la abrió con dedos temblorosos, cuando miró dentro de esa mochila y vio exactamente lo que contenía, fue cuando su mundo se desmoronó completamente. La casa de Salamanca, los éxitos profesionales, el matrimonio estable de 23 años con Eduardo, la carrera universitaria de su hijo, la vida que había construido cuidadosamente durante casi 5 décadas, todo ello simplemente colapsó. Y todo lo que Helena pudo hacer fue quedar de pie, mirando fijamente lo que tenía frente a sus ojos, sin poder creer que esto estuviera sucediendo bajo el techo de su hogar
en Madrid. El reloj de pared que colgaba en el salón seguía marcando los segundos, indiferente al derrumbe emocional que estaba experimentando Elena en ese momento. Lo primero que vio Elena, al abrir la mochila azul marino, fue un fajo de billetes. No eran billetes normales de 50 o 100 euros, eran cientos de ellos, miles de euros. Probablemente, los billetes estaban organizados en paquetes meticulosamente ordenados, con bandas elásticas de color blanco. Helena contó al menos 15 paquetes diferentes, cada uno de ellos con aproximadamente 1000 euros. Su mente, momentáneamente, intentó buscar una explicación racional. ¿Podría su hijo estar ahorrando dinero de algún trabajo que ella no sabía? ¿Habría heredado dinero de algún pariente lejano sin que ella lo supiera? Pero debajo de los billetes había algo mucho más incriminador. Había pequeños paquetes de plástico transparente sellado, cada uno conteniendo lo que parecía ser polvo blanco cristalino. Había también bolsitas más pequeñas, aparentemente las mismas, que se venden en las tiendas de distribución mayorista, pero claramente reutilizadas, y rellenas con sustancias que Elena reconoció de inmediato, gracias a los documentales que había visto en televisión mientras se ejercitaba en la cinta de correr de su casa. Su cuerpo comenzó a temblar visiblemente. Las manos le dolían de la tensión con que estaban agarrando la mochila. Su vista se nubló por un instante y creyó que podría desmayarse en ese mismo momento. Justo en mitad de su salón de mármol blanco, debajo de la lámpara de cristal Murano que colgaba del techo, importada directamente de Venecia, André logró pronunciar su nombre, aunque la palabra salió de su boca como un susurro ahogado, como si no tuviera suficiente aire en los pulmones para gritar de nuevo. Su hijo estaba ahora de pie, y Elena pudo ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. Su hijo, su bebé, su André, que ella había parido en el Hospital Clínico San Carlos hace 25 años, estaba llorando, pero no sabía si estaba llorando por arrepentimiento o por haber sido descubierto. Mamá, por favor, déjame explicar. Comenzó André a hablar, su voz quebrada por la emoción. No hay nada que explicar, respondió Helena, su voz ahora más firme, aunque todavía temblaba. Ella metió la mano nuevamente en la mochila y sintió algo más. Un teléfono móvil. No era el iPhone 14 Pro que ella y Eduardo le habían regalado para su cumpleaños número 24. Era un teléfono completamente diferente. Un dispositivo desechable de marca china que costaba probablemente menos de 20 euros. Lo abrió con dedos temblorosos y lo que encontró en la pantalla fue aún más devastador que los billetes o las drogas. Había conversaciones, cientos de ellas, mensajes entre su hijo y personas cuyas identidades estaban protegidas por seudónimos como el Coyote, la Sombra, Veneno, el Ghoul. Los mensajes hablaban de entregaos, Jiquilus, contactos en Vallecas, de distribución en la zona norte. Había referencias a cantidades de dinero que resultaban incomprensibles para Helena. Cantidades como 50.000, 100.000, 200.000 euros. Su mente no podía procesar toda esa información simultáneamente. Se sentía como si estuviera dentro de una pesadilla, como si en cualquier momento despertaría en su cama de matrimonio, con sábanas de lino blanco, importadas de Bélgica, al lado de Eduardo, quien estaría durmiendo profundamente después de un día de trabajo. Pero esto no era una pesadilla. Esto era real, demasiado real. Había también facturas de un piso alquilado en el barrio de Carrobancho, un área de Madrid que Elena había escuchado que era peligrosa, donde los narcotraficantes operaban con cierta libertad, según lo que veía en las noticias de televisión española. Había contratos de teléfonos móviles a nombre de personas diferentes, claramente falsas. Había recibos de compra de artículos en tiendas online, pero no de ropa o electrónica, de sustancias químicas, de equipamiento para procesamiento, de maquinaria para empacar. Elena soltó el teléfono como si quemara en sus manos. Cayó al suelo de mármol, y la pantalla se crack ligeramente al impactar contra el piso. André gritó, ¡no! Pero era demasiado tarde. Todo estaba ya destruido. La inocencia de la familia estaba destruida. La confianza que Elena tenía en su hijo estaba destruida, y en ese momento,
Elena escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Las llaves de Eduardo, su marido, llegaba a casa. Llegaba a descubrir que su hijo, el joven que él había guiado en la vida, al que le había enseñado los valores de la familia, la honradez y el respeto, era un traficante de drogas en Madrid, y que su esposa, su querida Elena, acababa de descubrir todo ello, mientras esperaba que sus mundos colapsaran aún más, cuando Eduardo entrara por esa puerta del salón. Eduardo entró al salón exactamente 18 segundos después de que Elena escuchara el sonido de la puerta principal abriéndose. Llevaba su maletín de cuero marrón oscuro, el que había comprado en una tienda de lujo, en la Puerta del Sol, hace 3 años. Su traje era de Armani gris oscuro perfectamente planchado. Su corbata azul marino tenía un pequeño nudo Windsor, que indicaba que todavía no se la había aflojado, después de un largo día en su despacho de abogado ubicado en el número 312 del Paseo de la Castellana. Los ojos de Eduardo, de un color azul grisáceo, similar a los de su hijo, primero se posaron en Elena, quien estaba de pie sosteniendo la mochila azul marino con ambas manos, como si fuera una bomba, a punto de explotar. Luego, sus ojos se movieron hacia André, quien estaba sentado en el sofá de diseño italiano, con la cara entre las manos, sollozando silenciosamente. Finalmente, los ojos de Eduardo miraron hacia el piso, donde el teléfono desechable estaba tirado, con la pantalla agrietada, mostrando claramente los mensajes de conversaciones incriminadoras. Eduardo tiene 48 años. Es un hombre que ha construido su carrera a través de la precisión, la lógica y la capacidad de leer a las personas. Su profesión como abogado defensor le ha permitido desarrollar un instinto casi sobrenatural para detectar cuando alguien está mintiendo, cuando alguien está en problemas, cuando algo está fundamentalmente mal, y en ese momento su instinto le estaba gritando que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Eduardo lentamente, su voz bajando casi a un susurro. No era una pregunta, era más bien una declaración de que él ya sabía que algo grave había ocurrido. Elena no pudo hablar. Su garganta se había cerrado como si alguien hubiera atado una cuerda alrededor de él, así que simplemente extendió la mochila hacia Eduardo, permitiendo que su marido de 23 años de matrimonio viera por sí mismo el contenido que había destruido su mundo hace apenas 5 minutos. Eduardo dejó caer su maletín de cuero en el suelo. El sonido fue fuerte, resonante, como el de una sentencia siendo pronunciada en una sala de justicia. Se acercó lentamente hacia Elena y tomó la mochila de sus manos. Sus manos temblaban. Elena lo notó inmediatamente. Su marido, el hombre fuerte que siempre había sido su roca, su protector, su apoyo durante casi 2 décadas y media, estaba temblando. Eduardo abrió la mochila lentamente del Everodement, como si estuviera abriendo un ataúd en una morgue. Primero vio los billetes. Sus ojos se cerraron brevemente, como si estuviera rezando a un dios en el que no creía. Luego vio los paquetes de plástico transparente con la sustancia blanca. Cuando vio el teléfono desechable, fue como si toda su fortaleza se derrumbara. Se sentó en el brazo del sofá. No podía estar de pie. Ahora, dijo Eduardo, dirigiéndose a su hijo. Su voz había perdido toda compostura legal, toda la precisión de un abogado experimentado. Ahora era simplemente la voz de un padre destrozado. André levantó la vista, y Elena pudo ver que su hijo estaba en un estado de pánico total. Papá, yo no quería, comenzó André, pero Eduardo levantó la mano para silenciarlo. No quiero escuchar mentiras. Quiero la verdad. Toda ella. André respiró profundamente, y cuando habló, su voz era apenas audible. Hace un año, conocí a un chico en la universidad, se llamaba Marco Ann. Él me presentó a otras personas, me dijeron que podía ganar dinero fácil. Al principio fue solo vender un poco, pastillas de DMA, cocaína, cosas pequeñas, en fiestas de la universidad, pero luego creció mucho. Elena se sintió como si estuviera teniendo un infarto. Su hijo, que había crecido en el barrio seguro de Salamanca, que había asistido a colegios privados, donde la cuota mensual era de más de 1.000 euros, que había tenido todo lo que una familia acomodada podía ofrecer. Estaba confesando ser un narcotraficante. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó Eduardo.
y Elena pudo escuchar en su voz que su marido estaba intentando comprimir toda su ira y decepción en una sola pregunta. 13 meses, respondió Andreani. He estado haciendo esto durante 13 meses. Tengo un piso en Carabanchel. Tengo 3 personas que trabajan para mí. He distribuido cocaína, heroína, crystal meth, MDMA, LSD. Debo dinero a algunas personas, mucho dinero. El salón de la casa en Salamanca se quedó en un silencio absoluto, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y el sonido de los coches pasando por la calle Velázquez afuera. Helena se preguntó si los vecinos podían escuchar el derrumbe de su familia. Se preguntó si en ese momento alguien podría estar llamando a la policía, reportando gritos provenientes de la casa número 42. Se preguntó si su vida, tal como la conocía, había terminado definitivamente en ese momento. Eduardo se puso de pie lentamente. Miró a su hijo durante mucho tiempo sin decir nada. Y luego se dirigió hacia el teléfono de la casa, un dispositivo fijo ubicado en una mesita auxiliar al lado del sofá. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elena. Eduardo levantó la mano, pidiendo silencio. Voy a llamar a mi despacho. Voy a contactar al mejor abogado criminalista que conozco. Y luego, dijo Eduardo, mirando fijamente a su hijo, vamos a determinar exactamente cuán profundo estás metido en este desastre. Helena observó a su marido mientras marcaba el número en el teléfono fijo. Sus dedos se movían con la precisión de alguien que había marcado este número cientos de veces antes. Era el número de Javier Mencía, un abogado criminalista de renombre en Madrid, alguien que trabajaba en el mismo edificio del Paseo de la Castellana, donde Eduardo tenía su despacho. Javier era un hombre de 62 años, con una reputación de haber defendido algunos de los casos más complicados del sistema legal español. Elena lo conocía superficialmente. Habían asistido juntos a cenas de gala en el club de tenis Puerta de Hierro, pero nunca había imaginado que alguna vez necesitarían sus servicios de esa manera. Mientras Eduardo hablaba con Javier, explicando la situación en términos vagos, pero suficientemente claros para que el abogado entendiera la gravedad de la situación, Helena se acercó lentamente hacia donde estaba Andrea. Su hijo seguía sentado en el sofá, su cuerpo encogido, sus ojos rojos por las lágrimas. Elena quería sentir rabia, quería sentir el ardiente fuego de la decepción y la traición, pero lo que sentía era algo mucho más complejo. Sentía amor, porque seguía siendo su hijo. Sentía miedo, porque su hijo estaba en problemas graves. Sentía culpa, porque de alguna manera, como madre, sentía que era responsable de que esto hubiera sucedido. ¿Por qué?, preguntó Elena, su voz apenas audible. ¿Por qué hiciste esto, André? Su hijo levantó la vista hacia ella, y Helena vio en sus ojos una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Mamá sentía que no era suficiente. Comenzó André. Ustedes tienen una vida perfecta. El colegio privado, los viajes a Europa, la casa en Salamanca, el club de golfán. Pero yo sentía que no era suficiente lo que hacía. Las calificaciones de la universidad no eran excelentes. No fui seleccionado para el programa de prácticas en Google que intenté conseguir. Sentía que estaba decepcionando a papá, que era un fracaso. Elena se sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. ¿Cómo había su hijo llegado a pensar de esa manera? ¿Había ella y Eduardo sido demasiado exigentes? Había la presión de la familia acomodada de Salamanca, de ser un estudiante en una universidad prestigiosa, creado una presión tan inmensa que su hijo había sentido que la única manera de escapar era entrar en el mundo del narcotráfico. Entonces, cuando Marco me ofreció la oportunidad, continuó André, pensé que finalmente podría demostrar que era capaz de hacer algo, que podía ser exitoso, que podía ganar dinero, mucho dinero, y que finalmente sería lo suficientemente bueno. En ese momento, Eduardo terminó su llamada con Javier. El abogado había acordado venir a la casa dentro de 1 hora. Esto significa que Javier estaba dispuesto a abandonar lo que estuviera haciendo en ese viernes, por la tarde, para venir a ayudar a la familia de Eduardo. Eso fue tanto tranquilizador como aterrador, porque implicaba que la situación
era lo suficientemente seria como para justificar una atención tan urgente. Eduardo se acercó a Elena y Andrea. En su rostro mostraba una expresión que Elena nunca había visto antes en sus 23 años de matrimonio. Era una mezcla de decepción, ira y algo que parecía casi miedo. «Tenemos una hora antes de que llegue Javier», dijo Eduardo. «En esa hora necesito que me cuentes todo, y quiero decir absolutamente todo. ¿Quién es Marco? ¿Quiénes son las personas que trabajan para ti? ¿En cuánto dinero debes? ¿Con quién estás conectado? Porque si vamos a salir de esto, si vamos a tener incluso una mínima posibilidad de manejar esta situación, necesito entender el alcance completo del problema». Andrea sintió lentamente, y durante la siguiente hora, la familia sufrió lo que Helena podría haber descrito como la confesión más devastadora que jamás había escuchado. Andrés reveló que había estado distribuyendo drogas no solo en la universidad, sino en múltiples puntos de la ciudad de Madrid. Tenía conexiones en los barrios de Carabanchel, Vallecas, La Latina, e incluso había expandido sus operaciones hacia las ciudades cercanas como Alcalá de Henares y Móstoles. Tinia Anjafei, un hombre conocido como el Coyote, cuya identidad real André solo conocía de manera vaga. Sabía que el Coyote era parte de una organización criminal más grande, una que operaba en toda la región de Madrid y tenía conexiones con carteles internacionales. André debía a esta organización aproximadamente 150.000 euros. El dinero que Elena había encontrado en la mochila, cerca de 30.000 euros, era apenas una pequeña fracción de lo que él necesitaba para pagar. Y lo peor era que André no tenía idea de cuán peligrosa era su situación. No sabía si el Coyote y su organización sabían que él había sido descubierto. No sabía si estaba siendo vigilado. No sabía si su vida estaba en peligro inmediato. Elena escuchaba todo esto y sentía como si estuviera en un túnel de agua, como si algo la estuviera ahogando lentamente. Su visión se volvía borrosa ocasionalmente. Su corazón latía de una manera que le preocupaba. Se preguntaba si esto era lo que se sentía antes de un infarto. Se preguntaba si podía morirse de puro miedo y decepción. Y luego, mientras André estaba a mitad de explicar cómo había conocido a Marco, exactamente un año atrás, en una fiesta en el campus de la Universidad Autónoma, el timbre de la puerta sonó. Era Javier. El abogado había llegado más temprano de lo previsto. Llevaba un maletín de piel negra que parecía contener archivos de muchos casos anteriores. Su expresión era seria, profesional, como la de alguien que había visto lo peor que la sociedad podía ofrecer. Y en ese momento, cuando Javier entró al salón de la casa en Salamanca y vio a la familia destrozada sentada alrededor de la mesa de mármol blanco, Helena supo que el viaje que estaban a punto de emprender sería largo, doloroso, y cambiaría sus vidas para siempre. Aten, o en Elena, observó a su marido mientras marcaba el número en el teléfono fijo. Sus dedos se movían con la precisión de alguien que había marcado este número cientos de veces antes. Era el número de Javier Mencía, un abogado criminalista de renombre en Madrid, alguien que trabajaba en el mismo edificio del Paseo de la Castellana, donde Eduardo tenía su despacho. Javier era un hombre de 62 años, con una reputación de haber defendido algunos de los casos más complicados del sistema legal español. Elena lo conocía superficialmente, habían asistido juntos a cenas de gala en el club de tenis Puerta de Hierro, pero nunca había imaginado que alguna vez necesitarían sus servicios de esa manera. Mientras Eduardo hablaba con Javier, explicando la situación en términos vagos, pero suficientemente claros para que el abogado entendiera la gravedad de la situación, Helena se acercó lentamente hacia donde estaba Andreán. Su hijo seguía sentado en el sofá, su cuerpo encogido, sus ojos rojos por las lágrimas. Helena quería sentir rabia, quería sentir el ardiente fuego de la decepción y la traición. Pero lo que sentía era algo mucho más complejo. Sentía amor, porque seguía siendo su hijo. Sentía miedo, porque su hijo estaba en problemas graves. Senchacupa, porque de alguna manera, como madre, sentía que era responsable de que esto hubiera sucedido. ¿Por qué?, preguntó Elena,
su voz apenas audible. ¿Por qué hiciste esto, André? Su hijo levantó la vista hacia ella, y Helena vio en sus ojos una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Mamá sentía que no era suficiente. Comenzó André. Ustedes tienen una vida perfecta, el colegio privado, los viajes a Europa, la casa en Salamanca, el club de golf, pero yo sentía que no era suficiente lo que hacía. Las calificaciones de la universidad no eran excelentes. No fui seleccionado para el programa de prácticas en Google que intenté conseguir. Sentía que estaba decepcionando a papá, que era un fracaso. Helena se sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. ¿Cómo había su hijo llegado a pensar de esa manera? ¿Había ella y Eduardo sido demasiado exigentes? Había la presión de la familia acomodada de Salamanca, de ser un estudiante en una universidad prestigiosa, creado una presión tan inmensa que su hijo había sentido que la única manera de escapar era entrar en el mundo del narcotráfico. Entonces, cuando Marco me ofreció la oportunidad, continuó André, pensé que finalmente podría demostrar que era capaz de hacer algo, que podía ser exitoso, que podía ganar dinero, mucho dinero, y que finalmente sería lo suficientemente bueno. En ese momento, Eduardo terminó su llamada con Javier. El abogado había acordado venir a la casa dentro de una hora. Esto significa que Javier estaba dispuesto a abandonar lo que estuviera haciendo en ese viernes por la tarde para venir a ayudar a la familia de Eduardo. Eso fue tanto tranquilizador como aterrador, porque implicaba que la situación era lo suficientemente seria como para justificar una atención tan urgente. Eduardo se acercó a Helena y Andrea en su rostro mostraba una expresión que Helena nunca había visto antes en sus 23 años de matrimonio. Era una mezcla de decepción, ira y algo que parecía casi miedo. Tenemos una hora antes de que llegue Javier, dijo Eduardo. En esa hora necesito que me cuentes todo, y quiero decir absolutamente todo. ¿Quién es Marco? ¿Quiénes son las personas que trabajan para ti? ¿Cuánto dinero debes? ¿Con quién estás conectado? Porque si vamos a salir de esto, si vamos a tener incluso una mínima posibilidad de manejar esta situación, necesito entender el alcance completo del problema. Andrea sintió lentamente, y durante la siguiente hora, la familia sufrió lo que Helena podría haber descrito como la confesión más devastadora que jamás había escuchado. André reveló que había estado distribuyendo drogas no solo en la universidad, sino en múltiples puntos de la ciudad de Madrid. Tenía conexiones en los barrios de Carabanchel, Vallecas, La Latina, e incluso había expandido sus operaciones hacia las ciudades cercanas como Alcalá de Henares y Móstoles. Tinian Jaffe, un hombre conocido como el Coyote, cuya identidad real André solo conocía de manera vaga. Sabía que el Coyote era parte de una organización criminal más grande, una que operaba en toda la región de Madrid y tenía conexiones con carteles internacionales. André debía a esta organización aproximadamente 150.000 euros. El dinero que Helena había encontrado en la mochila, cerca de 30.000 euros, era apenas una pequeña fracción de lo que él necesitaba para pagar. Y lo peor era que André no tenía idea de cuán peligrosa era su situación. No sabía si el Coyote y su organización sabían que él había sido descubierto. No sabía si estaba siendo vigilado. No sabía si su vida estaba en peligro inmediato. Helena escuchaba todo esto y sentía como si estuviera en un túnel de agua, como si algo la estuviera ahogando lentamente. Su visión se volvía borrosa ocasionalmente. Su corazón latía de una manera que le preocupaba. Se preguntaba si esto era lo que se sentía antes de un infarto. Se preguntaba si podía morirse de puro miedo y decepción. Mientras André estaba a mitad de explicar cómo había conocido a Marco exactamente un año atrás en una fiesta en el campus de la Universidad Autónoma, el timbre de la puerta sonó. Era Javier. El abogado había llegado más temprano de lo previsto. Llevaba un maletín de piel negra que parecía contener archivos de muchos casos anteriores. Su expresión era seria, profesional, como la de alguien que había visto lo peor que la sociedad podía ofrecer. Y en ese momento, cuando Javier entró al salón de la casa en Salamanca y vio a la familia destrozada sentada alrededor de la mesa de mármol blanco, Helena supo que el viaje que estaban a punto de emprender sería largo,
doloroso, y cambiaría sus vidas para siempre. Javier se marchó de la casa en Salamanca poco después de las 19:30. Antes de partir, había dejado instrucciones muy específicas. Primero, André no debería ir a su apartamento en Carabanchel. Segundo, André no debería contactar a ninguna de las personas con las que había estado trabajando. Tercero, la familia debería mantenerse en silencio absoluto sobre todo esto. Sin embargo, Javier había advertido que probablemente en 24 a 48 horas, alguien de la organización criminal intentaría contactar a André para preguntarle por qué no había estado cumpliendo con sus entregas programadas. Cuando eso sucediera, sería crítico cómo André respondiera. Después de que Javier se fue, la casa cayó en un silencio que Elena nunca había experimentado antes. Era un silencio que no era paz, sino más bien un silencio de espera, de anticipación, de terror. Eduardo se dirigió a su estudio, una habitación ubicada en el segundo piso de la casa, donde pasó 3 horas realizando llamadas telefónicas, discretas a bancos, contactos de negocios y a su contador, para determinar exactamente cuánta liquidez disponible tenían para potencialmente pagar la deuda de Andrea. Elena se encontró a sí misma en la cocina, preparando una cena que nadie comería. Cortó verduras meticulosamente, preparó un caldo de pollo, cocinó arroz, pero ninguno de ellos se sentó a la mesa del comedor. André permaneció en su habitación, en el tercer piso de la casa. Elena podía escuchar a través de las paredes que estaba llorando, un llanto silencioso sofocado, el llanto de alguien que se daba cuenta de la magnitud de lo que había hecho, de cómo había traicionado a su familia, de cómo había destruido la vida que sus padres habían construido cuidadosamente a lo largo de décadas. Alrededor de las 21 horas, Eduardo bajó del segundo piso. Su rostro estaba pálido, envejecido. Elena notó que había varias canas nuevas en su cabello, que ella estaba segura de que no habían estado allí esa misma mañana. ¿Cuánto?, preguntó Elena. Podemos obtener aproximadamente 200.000 euros líquidos en una semana, respondió Eduardo. Tengo que vender algunas inversiones, incluyendo mi participación en una propiedad comercial en el Paseo de Recoletos. Significa que perderé ingresos pasivos de unos 6.000 euros al mes, pero es posible. Elena sintió una mezcla de emociones. Alivio, porque tenían opciones. Rabia, porque su hijo había puesto a la familia en una posición donde tenían que vender activos para salvar su vida. Miedo, porque incluso con el dinero, todavía no sabían si el Coyote permitiría que Andrés simplemente se marchara. Hay algo más, dijo Eduardo, y Elena pudo escuchar en su voz que esto era importante. He estado pensando en llamar a la policía, no para denunciar a André, sino para reportar que nuestra familia está siendo amenazada por una organización criminal. ¿Qué?, preguntó Elena. ¿Amenazados por una organización criminal que nuestro hijo trabaja para? Exactamente, respondió Eduardo, porque técnicamente es verdad. Si André intenta dejar la organización, estará siendo amenazado. Podemos solicitar protección, podemos solicitar que investiguen a la organización, podemos hacer que las autoridades trabajen para nosotros, en lugar de trabajar contra nosotros. Elena se sentó en una de las sillas de la cocina. Estaba comenzando a entender la mentalidad de su marido, la forma en que su entrenamiento legal le permitía ver ángulos que ella no podía ver. Pero también entendía que esto abriría una caja de Pandora que nunca podría ser cerrada nuevamente. Llamar a la policía significaría que las autoridades estarían investigando, significaría que habría un registro oficial, significaría que, incluso si resolvían esto de alguna manera, siempre habría un archivo en la comisaría de la Policía Nacional con el nombre de su hijo. Hablaré con André primero, dijo Eduardo, pero creo que esta es nuestra mejor opción. Alrededor de las 22:30, los tres se reunieron en el estudio de Eduardo. Fue una conversación que duró casi 3 horas. André, al principio, se resistió a la idea de involucrar a la policía. Tenía miedo. Tenía miedo de que, si denunciaba a la organización, sería asesinado.
Tenía miedo de ir a prisión. Tenía miedo de cualquier cosa que no fuera volver al estado de inconsciencia criminal en el que había estado viviendo. Pero Eduardo fue implacable en su lógica. Si no hacemos nada, terminarás en prisión o muerto. Si pagamos la deuda sin involucrar a la policía, podría ser libre, pero el Coyote siempre sabría dónde encontrarte. Estarías viviendo en el miedo perpetuo. La única forma de ganar es cambiar el tablero del juego. Debemos hacer que la policía esté de nuestro lado. Finalmente, cerca de la 1 de la mañana, André accedió. Accedió a que la familia hablara con la policía. Accedió a cooperar si eso significaba una sentencia reducida. Accedió a revelar todo lo que sabía sobre el Coyote y la organización criminal. Cuando Helena finalmente se fue a dormir esa noche, alrededor de las 2:30 de la mañana, se dio cuenta de que el proceso de desmantelar la vida de su familia había comenzado oficialmente. En ese momento, acostada en su cama de sábanas de lino blanco belga, al lado de Eduardo, quien estaba despierto mirando hacia la pared, Helena se preguntó si alguna vez volvería a sentirse segura en su propia casa. Se preguntó si las lágrimas que había derramado ese día eran solo el comienzo de un diluvio mucho mayor que venía. Y mientras la noche madrileña continuaba fuera de las ventanas de su casa en Salamanca, Helena supo que nada volvería a ser igual, nunca más. Otan Anjavier se marchó de la casa en Salamanca poco después de las 19:30. Antes, tú por ti, había dejado instrucciones muy específicas. Primero, André no debería ir a su apartamento en Carabanchel. Segundo, André no debería contactar a ninguna de las personas con las que había estado trabajando. Tercero, la familia debería mantenerse en silencio absoluto sobre todo esto. Sin embargo, Javier había advertido que probablemente en 24 a 48 horas alguien de la organización criminal intentaría contactar a André para preguntarle por qué no había estado cumpliendo con sus entregas programadas. Cuando eso sucediera, sería crítico cómo André respondiera. Después de que Javier se fue, la casa cayó en un silencio que Helena nunca había experimentado antes. Eduardo se dirigió a su estudio, una habitación ubicada en el segundo piso de la casa, donde pasó 3 horas realizando llamadas telefónicas discretas a bancos, contactos de negocios y a su contador para determinar exactamente cuánta liquidez disponible tenían para potencialmente pagar la deuda de Andrea Helena. Se encontró a sí misma en la cocina, preparando una cena que nadie comería. Cortó verduras meticulosamente, preparó un caldo de pollo, cocinó arroz, pero ninguno de ellos se sentó a la mesa del comedor. André permaneció en su habitación, en el tercer piso de la casa. Helena podía escuchar a través de las paredes que estaba llorando, un llanto silencioso sofocado, el llanto de alguien que se daba cuenta de la magnitud de lo que había hecho, de cómo había traicionado a su familia, de cómo había destruido la vida que sus padres habían construido cuidadosamente a lo largo de décadas. Alrededor de las 21 horas, Eduardo bajó del segundo piso. Su rostro estaba pálido, envejecido. Helena notó que había varias canas nuevas en su cabello, que ella estaba segura de que no habían estado allí esa misma mañana. ¿Cuánto?, preguntó Helena. Podemos obtener aproximadamente 200.000 euros líquidos en una semana, respondió Eduardo. Tengo que vender algunas inversiones, incluyendo mi participación en una propiedad comercial en el Paseo de Recoletos. Significa que perderé ingresos pasivos de unos 6.000 euros al mes. Pero es posible. Helena sintió una mezcla de emociones. Alivio, porque tenían opciones. Rabia, porque su hijo había puesto a la familia en una posición donde tenían que vender activos para salvar su vida. Miedo, porque incluso con el dinero, todavía no sabían si el Coyote permitiría que Andrés simplemente se marchara. Hay algo más, dijo Eduardo, y Helena pudo escuchar en su voz que esto era importante. He estado pensando en llamar a la policía, no para denunciar a André, sino para reportar que nuestra familia está siendo amenazada por una organización criminal. ¿Qué?, preguntó Helena. ¿Amenazados por una organización criminal que nuestro hijo trabaja para?
Exactamente, respondió Eduardo, porque técnicamente es verdad. Si André intenta dejar la organización, estará siendo amenazado. Podemos solicitar protección, podemos solicitar que investiguen a la organización. Podemos hacer que las autoridades trabajen para nosotros, en lugar de trabajar contra nosotros. Elena se sentó en una de las sillas de la cocina. Estaba comenzando a entender la mentalidad de su marido, la forma en que su entrenamiento legal le permitía ver ángulos que ella no podía ver. Pero también entendía que esto abriría una caja de Pandora que nunca podría ser cerrada nuevamente. Llamar a la policía significaría que las autoridades estarían investigando, significaría que habría un registro oficial, significaría que, incluso si resolvían esto de alguna manera, siempre habría un archivo en la comisaría de la Policía Nacional con el nombre de su hijo. Hablaré con André primero, dijo Eduardo, pero creo que esta es nuestra mejor opción. Alrededor de las 22:30, los tres se reunieron en el estudio de Eduardo. Fue una conversación que duró casi 3 horas. André, al principio, se resistió a la idea de involucrar a la policía. Tenía miedo de que, si denunciaba a la organización, sería asesinado. Tenía miedo de ir a prisión. Tenía miedo de cualquier cosa que no fuera volver al estado de inconsciencia criminal en el que había estado viviendo. Pero Eduardo fue implacable en su lógica. Si no hacemos nada, terminarás en prisión o muerto. Si pagamos la deuda sin involucrar a la policía, podrías ser libre, pero el Coyote siempre sabría dónde encontrarte. Estarías viviendo en el miedo perpetuo. La única forma de ganar es cambiar el tablero del juego. Debemos hacer que la policía esté de nuestro lado. Finalmente, cerca de la 1 de la mañana, André accedió. Accedió a que la familia hablara con la policía. Accedió a cooperar si eso significaba una sentencia reducida. Accedió a revelar todo lo que sabía sobre el Coyote y la organización criminal. Cuando Helena finalmente se fue a dormir esa noche, alrededor de las 2:30 de la mañana, se dio cuenta de que el proceso de desmantelar la vida de su familia había comenzado oficialmente. En ese momento, acostada en su cama de sábanas de lino blanco belga, al lado de Eduardo, quien estaba despierto mirando hacia la pared, Elena se preguntó si alguna vez volvería a sentirse segura en su propia casa. Se preguntó si las lágrimas que había derramado ese día eran solo el comienzo de un diluvio mucho mayor que venía. Y mientras la noche madrileña continuaba fuera de las ventanas de su casa en Salamanca, Elena supo que nada volvería a ser igual, nunca más. A las 9 de la mañana del sábado siguiente, Eduardo, Elena y Andrés se presentaron en la comisaría de la Policía Nacional, ubicada en la calle Doctor Castelo, en el barrio de Pacífico, a poca distancia de su casa, en Salamanca. Javier Mencía los acompañó, caminando varios pasos por delante de ellos, como si fuera un escudo legal, protegiéndolos del mundo exterior. Elena recordaría cada detalle de ese viaje hacia la comisaría, la forma en que había llovido durante la noche, dejando las calles de Madrid mojadas y brillantes bajo la luz del sábado por la mañana, la forma en que André había permanecido en silencio absoluto durante todo el viaje en el automóvil BMW de Eduardo, la forma en que su corazón había latido tan fuerte que temía que otros pudieran escucharlo. Cuando entraron a la comisaría, fueron dirigidos a una sala de interrogatorios, no una sala de detención, sino más bien una sala de reunión, algo que Javier había negociado de antemano. El oficial encargado era un inspector llamado Carlos Rodríguez, un hombre de 54 años, con más de 30 años de experiencia en la policía madrileña. Tenía el rostro curtido, los ojos cansados de alguien que había visto demasiada criminalidad en una ciudad tan grande como Madrid. Lo primero que el inspector Rodríguez hizo fue leerle a André sus derechos. Luego, con Javier presente, André comenzó a contar su historia, toda ella desde cómo había conocido a Marco en una fiesta en el campus de la Universidad Autónoma, hasta cómo Marco lo había introducido a los primeros distribuidores, hasta cómo había construido gradualmente su operación personal. André habló sobre los 3 hombres que trabajaban para él, a nombres reales, direcciones, números de teléfono. Habló sobre Marco, quien resultó ser un distribuidor más grande
en la red criminal. Habló sobre las cantidades de cocaína, heroína y MDM a que había estado moviendo cada mes. Habló sobre cómo el dinero fluía desde los usuarios finales, Ahrefs, DL, hacia niveles superiores de la organización, dirigidos por el hombre conocido como el Coyote. El inspector Rodríguez tomaba notas meticulosas en una libreta de cuaderno. De vez en cuando, hacía preguntas precisas. ¿En qué barrios estabas distribuyendo? Principalmente, ¿con qué frecuencia recibías órdenes de El Coyote o sus intermediarios? ¿Reconocerías a El Coyote si lo vieras nuevamente? Después de 4 horas, André había proporcionado toda la información que podía recordar. El inspector Rodríguez se inclinó hacia atrás en su silla. Lo que has hecho hoy es valiente, dijo, dirigiéndose a André. André, también es peligroso. Cuando esta información comience a usarse en investigaciones, cuando arrestos comiencen a hacerse, la organización sabrá que alguien las proporcionó, habrá represalias, necesitaremos trasladarte a un lugar seguro. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Eduardo. Eso depende de muchas cosas, respondió el inspector Rodríguez. ¿De cuántas personas arrestemos basado en la información de André? Si el Coyote es capturado, de si la organización permanece activa o se desmorona. Estamos hablando de semanas como mínimo, posiblemente meses. ¿Dónde lo enviaremos?, preguntó Elena, su voz pequeña. Eso aún no está determinado, dijo el inspector Rodríguez, pero probablemente fuera de Madrid, tal vez fuera de España. Seremos discretos, pero la seguridad debe ser la prioridad. Cuando salieron de la comisaría 2 horas después, Helena se sintió como si acabara de cruzar un umbral del que no podría retroceder. Habían involucrado oficialmente a las autoridades, habían prendido fuego a cualquier puente con la organización criminal. No había más vueltas atrás. André fue trasladado a un hotel discreto en las afueras de Madrid, bajo vigilancia policial. Los oficiales dijeron que era temporal, solo hasta que pudieran hacer arreglos más seguros. Eduardo regresó a la oficina de abogado el lunes, pero no podía concentrarse. Sus colegas le preguntaban por qué lucía tan cansado, y él simplemente decía que había estado enfermo. Elena regresó a su trabajo en la clínica Quirón Salud, pero sus manos temblaban mientras tomaba vitales de los pacientes. Sus colegas le preguntaban si estaba bien, y ella simplemente sonreía débilmente y decía que era alergia de primavera, aunque ya era finales de noviembre. Luego, 5 días después de que André fue trasladado, sucedió algo aterrador. El teléfono de Eduardo sonó. Era el inspector Rodríguez. Su voz era urgente, tensa. Necesito que venga a la comisaría inmediatamente. Hemos tenido un desarrollo importante. Alguien ha estado buscando a André, alguien de la organización. Han visitado su apartamento en Carabanchel. Han ido a lugares donde sabemos que frecuenta. Están buscando desesperadamente. Y hace 1 hora, recibimos información de que hay un contrato sobre ella. Un contrato por 100.000 euros para cualquiera que encuentre a André y lo elimine. Elena estaba en la habitación cuando Eduardo colgó el teléfono. Pudo ver en su rostro la realización de que su hijo no solo estaba en peligro legal, su hijo estaba bajo una sentencia de muerte. Y todo porque su familia había decidido hacer lo correcto, involucrar a las autoridades, cooperar con la justicia. Pero ahora, mientras se sentaba en el salón de su casa en Salamanca, en la misma silla donde había encontrado la mochila azul de André, apenas una semana antes, Helena comprendió que el precio de hacer lo correcto podría ser la vida de su hijo. A las 9 de la mañana del sábado siguiente, Eduardo, Elena y André se presentaron en la comisaría de la Policía Nacional, ubicada en la calle Doctor Castelo, en el barrio de Pacífico, a poca distancia de su casa en Salamanca. Javier Mencía los acompañó, caminando varios pasos por delante de ellos, como si fuera un escudo legal, protegiéndolos del mundo exterior. Elena recordaría cada detalle de ese viaje hacia la comisaría. La forma en que había llovido durante la noche, dejando las calles de Madrid mojadas y brillantes bajo la luz del sábado por la mañana. La forma en que André había permanecido en silencio absoluto durante todo el viaje en el automóvil BMW de Eduardo. La forma en que su corazón había latido tan fuerte
que temía que otros pudieran escucharlo. Cuando entraron a la comisaría, fueron dirigidos a una sala de interrogatorios, no una sala de detención, sino más bien una sala de reunión, algo que Javier había negociado de antemano. El oficial encargado era un inspector llamado Carlos Rodríguez, un hombre de 54 años, con más de 30 años de experiencia en la policía madrileña. Tenía el rostro curtido, los ojos cansados de alguien que había visto demasiada criminalidad en una ciudad tan grande como Madrid. Lo primero que el inspector Rodríguez hizo fue leerle a André sus derechos. Luego, con Javier presente, André comenzó a contar su historia, toda ella desde cómo había conocido a Marco en una fiesta en el campus de la Universidad Autónoma, hasta cómo Marco lo había introducido a los primeros distribuidores, hasta cómo había construido gradualmente su operación personal. André habló sobre los 3 hombres que trabajaban para él en nombres reales, direcciones, números de teléfono. Habló sobre Marco, quien resultó ser un distribuidor más grande en la red criminal. Habló sobre las cantidades de cocaína, heroína y MDMA que había estado moviendo cada mes. Habló sobre cómo el dinero fluía desde los usuarios finales, A-Travs, D.L., hacia niveles superiores de la organización, dirigidos por el hombre conocido como el Coyote. El inspector Rodríguez tomaba notas meticulosas en una libreta de cuaderno. De vez en cuando, hacía preguntas precisas. ¿En qué barrios estabas distribuyendo principalmente? ¿Con qué frecuencia recibías órdenes de El Coyote o sus intermediarios? ¿Reconocerías a El Coyote si lo vieras nuevamente? Después de 4 horas, André había proporcionado toda la información que podía recordar. El inspector Rodríguez se inclinó hacia atrás en su silla. Lo que has hecho hoy es valiente, dijo, dirigiéndose a André. También es peligroso. Cuando esta información comience a usarse en investigaciones, cuando arrestos comiencen a hacerse, la organización sabrá que alguien las proporcionó. Habrá represalias. Necesitaremos trasladarte a un lugar seguro. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Eduardo. Eso depende de muchas cosas, respondió el inspector Rodríguez. De cuántas personas arrestemos, basado en la información de André, si el Coyote es capturado, de si la organización permanece activa o se desmorona. Estamos hablando de semanas como mínimo, posiblemente meses. ¿Dónde lo enviaremos?, preguntó Elena, su voz pequeña. Eso aún no está determinado, dijo el inspector Rodríguez, pero probablemente fuera de Madrid, tal vez fuera de España. Seremos discretos, pero la seguridad debe ser la prioridad. Cuando salieron de la comisaría 2 horas después, Elena se sintió como si acabara de cruzar un umbral del que no podría retroceder. Habían involucrado oficialmente a las autoridades, habían prendido fuego a cualquier puente con la organización criminal. No había más vueltas atrás. André fue trasladado a un hotel discreto en las afueras de Madrid, bajo vigilancia policial. Los oficiales dijeron que era temporal, solo hasta que pudieran hacer arreglos más seguros. Eduardo regresó a la oficina de abogado el lunes, pero no podía concentrarse. Sus colegas le preguntaban por qué lucía tan cansado, y él simplemente decía que había estado enfermo. Elena regresó a su trabajo en la clínica Quirón Salud, pero sus manos temblaban mientras tomaba vitales de los pacientes. Sus colegas le preguntaban si estaba bien, y ella simplemente sonreía débilmente y decía que era alergia de primavera, aunque ya era finales de noviembre. Luego, 5 días después de que André fue trasladado, sucedió algo aterrador. El teléfono de Eduardo sonó. Era el inspector Rodríguez. Su voz era urgente, tensa. Necesito que venga a la comisaría inmediatamente. Hemos tenido un desarrollo importante. Alguien ha estado buscando a André, alguien de la organización. Han visitado su apartamento en Carabanchel. Han ido a lugares donde sabemos que frecuenta. Están buscando desesperadamente. Y hace 1 hora, recibimos información de que hay un contrato sobre un contrato por 100.000 euros para cualquiera que encuentre a André y lo elimine. Elena estaba en la habitación cuando Eduardo colgó el teléfono. Pudo ver en su rostro la realización de que su hijo no solo estaba en peligro legal, su hijo estaba bajo una sentencia de muerte. Y todo porque su familia había decidido hacer lo correcto, involucrar a las autoridades,
cooperar con la justicia. Pero ahora, mientras se sentaba en el salón de su casa en Salamanca, en la misma silla donde había encontrado la mochila azul de André, apenas una semana antes, Helena comprendió que el precio de hacer lo correcto podría ser la vida de su hijo. La información sobre el contrato de muerte cambió todo. Lo que había sido hasta ese momento una crisis familiar se transformó instantáneamente en una operación de seguridad coordinada por la Policía Nacional. El inspector Rodríguez explicó a Eduardo que André no podía permanecer simplemente en un hotel discreto. Necesitaba protección armada constante. Necesitaba ser trasladado a un lugar que solamente un puñado de personas en el departamento de policía conocieran. Necesitaba desaparecer del mapa. Fue entonces cuando la familia comprendió que lo que estaban enfrentando no era simplemente un problema legal o financiero. Estaban en guerra contra una organización criminal que no dudaba en ejecutar sentencias de muerte. El sábado siguiente, 10 días después del descubrimiento de la mochila azul, Eduardo y Helena fueron nuevamente convocados a la comisaría de Pacífico. Esta vez, el inspector Rodríguez les presentó un plan que había estado elaborando con sus superiores en el Cuerpo Nacional de Policía. Andrés sería trasladado a un lugar seguro en Córdoba, una ciudad aproximadamente 420 kilómetros al sur de Madrid. Allí, viviría bajo protección policial, con una identidad temporal. Se le asignaría un nuevo nombre, nuevos documentos de identidad, una nueva vida, pero había un costo. André tenía que entender que abandonaría Madrid indefinidamente. No podría comunicarse con sus amigos de la universidad. No podría mantener contacto con su familia durante los primeros 6 meses, excepto a través de comunicaciones muy limitadas y supervisadas. No podría ir a ningún lugar sin una escolta policial. Básicamente, estaría viviendo en una prisión voluntaria para mantener su vida. Cuando Eduardo le comunicó esto a André a través de una llamada telefónica supervisada, su hijo lloró durante 20 minutos sin poder hablar. Helena, escuchando desde la habitación de al lado, sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Había pasado 25 años criando a su hijo, protegiéndolo, asegurándose de que tuviera las mejores oportunidades. Y ahora, ese hijo tendría que vivir como un fantasma, un no ser, alguien que técnicamente existía, pero que no podía existir en la vida real. El traslado de André a Córdoba se realizó en secreto absoluto una noche a mediados de diciembre. Helena no fue permitida a asistir. Eduardo tampoco. Solo Javier fue acompañado por el inspector Rodríguez para asegurar que el traslado fuera realizado correctamente y que André entendiera completamente sus nuevas circunstancias. Cuando Eduardo regresó a casa esa noche después de reunirse con el inspector Rodríguez, simplemente se sentó en el sofá del salón y lloró. Lloró como Helena nunca lo había visto llorar antes. Lloró como un hombre que había perdido a su hijo, sin que su hijo estuviera muerto. Helena se sentó junto a su marido, y durante horas simplemente permanecieron juntos, sumidos en un silencio quebrado, solo por sollozos ocasionales. Durante las semanas siguientes, la vida de la familia adoptó una nueva rutina extraña. Continuaban yendo al trabajo. Continuaban viviendo en su casa, en Salamanca. Pero todo se sentía falso, irreal, como si estuvieran actuando en una obra de teatro, donde se suponía que fingían que sus vidas eran normales, cuando en realidad estaban completamente destrozada. La policía comenzó a hacer arrestos basado en la información de André. El primer arresto fue Marco, el joven que había introducido a André al mundo del tráfico. 2 semanas después, fueron arrestadas las 3 personas que trabajaban directamente para André. Un mes después, la policía anunció que habían desmantelado una red de distribución importante en Madrid. Aunque no mencionaban a André específicamente, el inspector Rodríguez confirmó a Eduardo que los arrestos fueron resultado directo de la cooperación de su hijo. Pero con cada arresto, con cada redada, la amenaza sobre André aumentaba. La organización sabía que había un informante. La organización sabía que alguien había proporcionado información a la policía. Y aunque no sabían con certeza que era André, lo sospechaban. El contrato sobre su cabeza se mantuvo vigente. 100.000 euros para encontrarlo
y eliminarlo. Elena recibía actualizaciones periódicas del inspector Rodríguez. André estaba bien, estaba recibiendo apoyo psicológico de un psicólogo designado por la policía. Estaba inscrito en un programa educativo donde continuaba sus estudios de forma remota, pero estaba solo, terriblemente solo. A finales de enero, 5 semanas después del traslado de André a Córdoba, sucedió algo que devolvió la esperanza a la familia. El inspector Rodríguez llamó a Eduardo con noticias. Habían capturado a El Coyote. El hombre conocido como El Coyote había sido arrestado después de una operación encubierta que duró 3 semanas. Su nombre real era Carlos Mendoza, un hombre de 38 años que había estado dirigiendo una red de distribución de drogas que se extendía por toda la región de Madrid durante los últimos 10 años. Con el arresto de El Coyote, la estructura de la organización se desmoralizó. Sin su liderazgo, sin la capacidad de imponer disciplina, la red comenzó a colapsar. Los distribuidores menores fueron arrestados uno tras otro. Los contactos internacionales comenzaron a distanciarse y gradualmente el peligro inmediato para André comenzó a disminuir. Pero Helena sabía que la seguridad de su hijo seguiría siendo frágil durante años. Sabía que incluso si toda la organización desaparecía, siempre habría criminales sueltos que podrían intentar cobrar el contrato. Sabía que su hijo nunca volvería a vivir la vida que había vivido antes. Sin embargo, cuando recibió la noticia del arresto de El Coyote, Elena lloró nuevamente, pero esta vez fueron lágrimas diferentes. No eran las lágrimas del miedo o la desesperación, eran las lágrimas de alguien que había atravesado el infierno y había sobrevivido. Eran las lágrimas de una madre que a través de la peor crisis de su vida, había aprendido que el amor de una familia, aunque sea imperfecta, aunque sea dañada, aunque esté rota, puede ser suficiente para salvar vidas. 3 meses después del arresto del Coyote, el inspector Rodríguez llamó a Eduardo con una propuesta. André había cooperado completamente con la policía, había testificado ante la corte a través de videoconferencia desde una sala segura en la comisaría de Córdoba. Su testimonio había sido decisivo en la condena de 17 miembros de la red criminal, incluyendo Carlos Mendoza, quien recibió una sentencia de 23 años de prisión. La fiscalía, a cambio de esta cooperación, había recomendado una sentencia muy reducida para André, una sentencia de 3 años, con la posibilidad de que fuera suspendida parcialmente si continuaba cooperando. Pero más importante aún, la policía había determinado que la amenaza inmediata sobre la vida de André había disminuido considerablemente. El contrato sobre su cabeza ya no era viable, porque la mayoría de los criminales que podrían haberlo ejecutado estaban ahora en prisión o habían huido de España. Por primera vez en 3 meses, había una posibilidad real de que André pudiera comenzar a reconstruir algo parecido a una vida normal. Fue en una tarde de finales de marzo, cuando Eduardo y Elena finalmente fueron autorizados a visitar a André en Córdoba. Fue un viaje en automóvil que duró aproximadamente 6 horas desde Madrid. Durante todo el camino, Elena no habló mucho. Simplemente miraba por la ventana mientras pasaban por la autopista A4, observando el paisaje de Castilla-La Mancha cambiar de color a medida que se acercaban a Andalucía. Su corazón latía de manera irregular. No sabía cómo se sentiría al ver a su hijo. No sabía qué le diría. Cuando finalmente llegaron a Córdoba, fueron dirigidos a una pequeña casa ubicada en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. La casa estaba bajo vigilancia policial discreta, pero de todas formas, le permitían a la familia visitarlo bajo supervisión. Cuando André abrió la puerta, Elena sintió que el tiempo se detenía. Su hijo, que hacía apenas 3 meses, había estado gritando desde una habitación en Madrid, ahora estaba frente a ella. Tenía aspecto diferente, estaba más delgado. Sus ojos, aunque llevaban cicatrices del trauma emocional, mostraban algo que Elena no había visto en meses. Mostraban remordimiento genuino, mostraban arrepentimiento, mostraban que finalmente, después de todo lo que había sucedido, su hijo había despertado a la realidad de lo que había hecho. Elena simplemente corrió hacia él y lo abrazó. Abrazó a su hijo mientras lloraban juntos en el umbral de la casa segura en Córdoba. No necesitaban palabras. El abrazo
lo decía todo. Durante la visita, que duró 2 horas, André habló con sus padres. Habló sobre su tiempo en Córdoba. Habló sobre las sesiones de terapia psicológica donde había comenzado a confrontar los problemas de autoestima y presión que lo habían llevado al mundo del tráfico de drogas en primer lugar. Habló sobre cómo había realizado que toda la búsqueda de dinero y éxito rápido había sido impulsada por una sensación profunda de que nunca sería lo suficientemente bueno. Habló sobre cómo los crímenes que había cometido habían destruido vidas, cómo sus drogas habían llevado a personas a la adicción, cómo su organización había sido responsable del sufrimiento de familias completas. No puedo deshacer lo que hice, dijo André, sus ojos llenos de lágrimas, pero puedo intentar ser diferente de ahora en adelante. Puedo intentar ser mejor. Eduardo, quien había permanecido en relativo silencio hasta ese momento, finalmente habló. Lo que hiciste fue grave, Andrean, fue criminalmente grave, pero eres nuestro hijo. Y mientras haya vida en ti, mientras haya posibilidad de redención, nosotros estaremos aquí. Elena vio cómo su marido extendía su mano hacia André, quien la tomó inmediatamente. Los tres se abrazaron nuevamente, y en ese momento, Helena comprendió que aunque su familia nunca volvería a ser lo que era, había algo en el proceso de atravesar el infierno juntos que los había transformado en algo diferente, algo más fuerte, algo más honesto, algo más humano. Cuando regresaron a Madrid esa noche, después de las 6 horas de conducción, Helena se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. El miedo aún estaba presente, la rabia aún residía en ciertos rincones de su corazón, pero también había aparecido algo nuevo, una comprensión de que la vida no era un camino recto hacia el éxito y la perfección, era un camino lleno de giros inesperados, de decisiones equivocadas, de consecuencias que no podían predecirse. Y a veces, lo importante no era nunca cometer errores, lo importante era cómo manejabas las consecuencias de esos errores, cómo elegías reconstruir después del colapso. En los meses siguientes, la vida de la familia comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Eduardo continuó trabajando en su despacho de abogados, pero comenzó a tomar más casos pro bono, involucrando jóvenes en conflicto con la ley. Elena continuó trabajando en la clínica Quirón Salud, pero ahora dedicaba parte de su tiempo a programas de prevención de drogas en escuelas del barrio de Carabancho. André, desde Córdoba, comenzó su proceso de rehabilitación formal. Tenía permiso para tomar clases en línea nuevamente, para reconstruir su vida académica. Tenía terapia 2 veces a la semana. Tenía visitas de sus padres cada 3 semanas. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a ver un futuro que no estaba completamente oscuro. La casa en Salamanca, que había sido el lugar del desmoronamiento, gradualmente se convirtió nuevamente en un hogar. No era el mismo hogar. Nunca volvería a hacerlo. Pero era un hogar donde el amor aunque danado seguía siendo posible. Era un hogar donde una familia había sido probada hasta el límite absoluto y había elegido permanecer juntos. ¿Aten? 3 meses después del arresto de El Coyote, el inspector Rodríguez llamó a Eduardo con una propuesta. André había cooperado completamente con la policía. Había testificado ante la corte, a través de videoconferencia, desde una sala segura en la comisaría de Córdoba. Su testimonio había sido decisivo en la condena de 17 miembros de la red criminal, incluyendo Carlos Mendoza, quien recibió una sentencia de 23 años de prisión. La fiscalía, a cambio de esta cooperación, había recomendado una sentencia muy reducida para Andrean, una sentencia de 3 años, con la posibilidad de que fuera suspendida parcialmente si continuaba cooperando. Pero más importante aún, la policía había determinado que la amenaza inmediata sobre la vida de André había disminuido considerablemente. El contrato sobre su cabeza ya no era viable, porque la mayoría de los criminales que podrían haberlo ejecutado estaban ahora en prisión o habían huido de España. Por primera vez en 3 meses, había una posibilidad real de que André pudiera comenzar a reconstruir algo parecido a una vida normal. Fue en una tarde de finales de marzo, cuando Eduardo y Elena finalmente fueron autorizados a visitar a André en Córdoba.
Fue un viaje en automóvil que duró aproximadamente 6 horas desde Madrid. Durante todo el camino, Elena no habló mucho. Simplemente miraba por la ventana mientras pasaban por la autopista A4, observando el paisaje de Castilla-La Mancha cambiar de color a medida que se acercaban a Andalucía. Su corazón latía de manera irregular. No sabía cómo se sentiría al ver a su hijo. No sabía qué le diría. Cuando finalmente llegaron a Córdoba, fueron dirigidos a una pequeña casa ubicada en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. La casa estaba bajo vigilancia policial discreta, pero de todas formas, le permitían a la familia visitarlo, bajo supervisión. Cuando André abrió la puerta, Elena sintió que el tiempo se detenía. Su hijo, que hacía apenas 3 meses había estado gritando desde una habitación en Madrid, ahora estaba frente a ella. Tenía aspecto diferente, estaba más delgado. Sus ojos, aunque llevaban cicatrices del trauma emocional, mostraban algo que Elena no había visto en meses. Mostraban remordimiento genuino. Mostraban arrepentimiento. Mostraban que, finalmente, después de todo lo que había sucedido, su hijo había despertado a la realidad de lo que había hecho. Elena simplemente corrió hacia él y lo abrazó. Abrazó a su hijo mientras lloraban juntos en el umbral de la casa segura en Córdoba. No necesitaban palabras. El abrazo lo decía todo. Durante la visita, que duró 2 horas, André habló con sus padres, habló sobre su tiempo en Córdoba, habló sobre las sesiones de terapia psicológica, donde había comenzado a confrontar los problemas de autoestima y presión que lo habían llevado al mundo del tráfico de drogas. En primer lugar, habló sobre cómo había realizado que toda la búsqueda de dinero y éxito rápido había sido impulsada por una sensación profunda de que nunca sería lo suficientemente bueno. Habló sobre cómo los crímenes que había cometido habían destruido vidas, cómo sus drogas habían llevado a personas a la adicción, cómo su organización había sido responsable del sufrimiento de familias completas. No puedo deshacer lo que hice, dijo André, sus ojos llenos de lágrimas, pero puedo intentar ser diferente de ahora en adelante. Puedo intentar ser mejor. Eduardo, quien había permanecido en relativo silencio hasta ese momento, finalmente habló. Lo que hiciste fue grave, Andrean, fue criminalmente grave, pero eres nuestro hijo, y mientras haya vida en ti, mientras haya posibilidad de redención, nosotros estaremos aquí. Elena vio cómo su marido extendía su mano hacia André, quien la tomó inmediatamente. Los tres se abrazaron nuevamente, y en ese momento, Elena comprendió que aunque su familia nunca volvería a ser lo que era, había algo en el proceso de atravesar el infierno juntos que los había transformado en algo diferente, algo más fuerte, algo más honesto, algo más humano. Cuando regresaron a Madrid esa noche, después de las 6 horas de conducción, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. El miedo aún estaba presente, la rabia aún residía en ciertos rincones de su corazón, pero también había aparecido algo nuevo, una comprensión de que la vida no era un camino recto hacia el éxito y la perfección, era un camino lleno de giros inesperados, de decisiones equivocadas, de consecuencias que no podían predecirse, y a veces lo importante no era nunca cometer errores, lo importante era cómo manejabas las consecuencias de esos errores, cómo elegías reconstruir después del colapso. En los meses siguientes, la vida de la familia comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Eduardo continuó trabajando en su despacho de abogados, pero comenzó a tomar más casos pro bono, involucrando jóvenes en conflicto con la ley. Elena continuó trabajando en la clínica Quirón Salud, pero ahora dedicaba parte de su tiempo a programas de prevención de drogas en escuelas del barrio de Carabanchel. André, desde Córdoba, comenzó su proceso de rehabilitación formal. Tenía permiso para tomar clases en línea nuevamente, para reconstruir su vida académica. Tenía terapia 2 veces a la semana. Tenía visitas de sus padres cada 3 semanas. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a ver un futuro que no estaba completamente oscuro. La casa en Salamanca, que había sido el lugar del desmoronamiento, gradualmente se convirtió nuevamente en un hogar. No era el mismo hogar. Nunca volvería a serlo, pero era un hogar donde el amor onque danaro
seguía siendo posible. Era un hogar donde una familia había sido probada hasta el límite absoluto y había elegido permanecer juntos. Un año después del descubrimiento de la mochila azul, en el salón de la casa de Salamanca, Helena estaba de pie en la cocina de esa misma casa, preparando la comida de un domingo ordinario. Era un atardecer nublado de noviembre, exactamente un año después de aquel día que había cambiado sus vidas para siempre. Las manos de Helena ya no temblaban mientras cortaba las verduras. Su rostro llevaba nuevas arrugas, arrugas que no estaban allí hace 12 meses, pero sus ojos tenían una serenidad que había ganado a través del sufrimiento. La puerta principal se abrió y Eduardo entró junto con Andrean, después de una larga evaluación y consideración, después de innumerables reuniones con el inspector Rodríguez y las autoridades judiciales. André había sido autorizado finalmente a regresar a Madrid bajo condiciones muy específicas. Debería reportarse mensualmente con su oficial de libertad vigilada. Debería someterse a pruebas de drogas regulares. Debería evitar ciertos barrios de Madrid donde todavía existían conexiones con el mundo criminal. Pero después de todo, finalmente había sido autorizado a regresar a casa. André tenía ahora 26 años, en la foto que habría sido tomada hace exactamente 12 meses, cuando la policía hizo el registro de su identidad en la comisaría de Pacífico. Se veía como un hombre asustado, desesperado, alguien cuya vida estaba en libre caída. Ahora, un año después, se veía diferente, no completamente redimido, porque no era tan simple, pero sí transformado. Había pasado los últimos meses en un programa intensivo de reinserción social en Córdoba. Había completado su educación de secundaria. Había incluso comenzado un curso de capacitación vocacional en sistemas de energía renovable, algo que lo interesaba genuinamente. Había hecho voluntariado en un centro de rehabilitación para adictos, trabajando directamente con personas que estaban enfrentando los mismos demonios que él había enfrentado. Helena abrazó a su hijo cuando entró a la cocina. El abrazo fue diferente del de hace un año. No era el abrazo desesperado de una madre que había creído que podría perder a su hijo. Era el abrazo de una madre que había aprendido a valorar cada momento con su hijo, sabiendo que podría no estar garantizado. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó Helena. Tranquilo, respondió Andrean sin problemas. Esa noche, los tres se sentaron a la mesa del comedor de la casa en Salamanca, la misma mesa donde, hace un año, la familia había estado destrozada. Ahora, mientras comían una comida sencilla de pollo asado, ensalada y patatas al horno, la conversación fluía de manera relativamente normal. Eduardo habló sobre un caso que estaba llevando, un caso de un joven adolescente acusado de robo menor que Eduardo estaba defendiendo gratuitamente. André preguntó sobre los detalles del caso, mostrando interés genuino en los aspectos legales. Helena compartió una anécdota sobre un paciente en la clínica que había llegado a ser amable después de haber sido muy abrasivo durante meses. Fueron conversaciones mundanas, fueron conversaciones ordinarias. Guay para Helena, fueron las conversaciones más preciosas que podría imaginar. Después de la cena, mientras Helena recogía la mesa, se encontró sola con Eduardo en la cocina. ¿Crees que vamos a estar bien?, preguntó ella. Eduardo la miró mientras secaba un plato con una toalla de tela. No sé si bien es la palabra correcta, respondió lentamente. Creo que seremos diferentes. Creo que siempre llevaremos las cicatrices de lo que sucedió, pero creo que somos más fuertes de lo que fuimos. Creo que nuestro amor por André, aunque fue probado, pasó la prueba. Helena asintió y continuó limpiando. Más tarde, esa noche, después de que André se había ido a dormir, Helena se encontró de pie en la ventana del salón, mirando hacia la calle Velázquez. Los árboles, que estaban completamente desnudos un año atrás, habían crecido nuevas hojas, habían experimentado otro ciclo completo de vida. Las aceras de Salamanca estaban tranquilas, como siempre lo estaban, en un domingo por la noche. La vida ordinaria continuaba fuera de su casa, ajena al drama que había sucedido dentro de estas paredes. Pero Helena sabía que nunca volvería a ver
el mundo de la misma manera. Sabía que su perspectiva había sido alterada fundamentalmente. Sabía que la seguridad que pensaba que tenía, la sensación de que ella y su familia estaban protegidos por la clase social y la educación privada, había sido una ilusión. Sabía que la vida podía cambiar en un instante, que un hijo podía hacer elecciones que parecían incomprensibles, que la familia podía ser puesta a prueba de formas que no podías haber imaginado. Pero también sabía algo más importante. Sabía que incluso después de que el mundo se había desmoronado bajo sus pies, incluso después de que había descubierto las drogas y el dinero en la mochila azul, incluso después de la policía y los crímenes y los contratos de muerte, su familia había permanecido unida. No había sido fácil. Había habido momentos en los que Eduardo había considerado abandonar a André. Había habido momentos en los que Elena había estado furiosa con su hijo, pero, al final, el amor había ganado, la familia había ganado. Cuando finalmente se fue a la cama esa noche, acostándose al lado de Eduardo, en sus sábanas de lino blanco belga, Elena pensó en la mujer que había sido hace exactamente un año, esa mujer que había llegado a casa temprano de la clínica Quirón Salud, esperando simplemente preparar una comida para su marido. Esa mujer que no sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Esa mujer que no sabía que su hijo era un traficante de drogas. Esa mujer que no sabía que pasaría el próximo año en lo que equivalía a una pesadilla despierta. Y pensó en la mujer que era ahora, una mujer que había sido forjada en el fuego de la crisis. Una mujer que había aprendido que la vida no era perfecta, que las familias no eran perfectas, que ni siquiera los hijos criados con todo el cuidado y la educación que podían proporcionar estaban garantizados de tomar siempre las decisiones correctas. Pero una mujer que también había aprendido que el amor, aunque sea imperfecto, aunque sea dudoso, aunque sea puesto a prueba, hasta sus límites más extremos, era lo más fuerte que existía en el universo. Mientras dormía, Elena tuvo un sueño. En el sueño, ella estaba de nuevo en el salón de la casa hace un año, el día exacto del descubrimiento. Pero esta vez, cuando abrió la mochila azul, no encontró drogas ni dinero. En cambio, encontró una nota escrita con la letra de Andrean. La nota decía, simplemente mamá, lo siento, pero gracias por nunca rendirte conmigo. Cuando Elena se despertó al amanecer, con las primeras luces del lunes invadiendo la habitación, descubrió que había lágrimas en sus mejillas, lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo más complejo. Eran lágrimas de una madre que había experimentado el peor miedo de su vida y había sobrevivido. Pero una mujer que también había aprendido que el amor, aunque sea imperfecto, aunque sea dudoso, aunque sea puesto a prueba hasta sus límites más extremos, era lo más fuerte que existía en el universo. Mientras dormía, Elena tuvo un sueño. En el sueño, ella estaba de nuevo en el salón de la casa hace un año, el día exacto del descubrimiento. Pero esta vez, cuando abrió la mochila azul, no encontró drogas ni dinero. En cambio, encontró una nota escrita con la letra de Andrea en la nota. Decía, simplemente mamá, lo siento, pero gracias por nunca rendirte conmigo. Cuando Elena se despertó al amanecer, con las primeras luces del lunes invadiendo la habitación, descubrió que había lágrimas en sus mejillas, lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo más complejo. Eran lágrimas de una madre que había experimentado el peor miedo de su vida y había sobrevivido. Eran lágrimas de una mujer que había aprendido que la redención no era solo posible, sino que era la única cosa que importaba realmente. Eran lágrimas de alguien que finalmente, después de un año, que había parecido una eternidad, podía respirar de nuevo.